Muy bien, entonces esta es la última clasecita que vamos a tener eh, de análoga uno. Vamos a hablar un poco de lo que van a ser los proyectos finales y vamos a hablar un poquito de lo que son el amplificador en modo inversor y no inversor y con eso entonces ya terminaríamos. Bueno, entonces les recuerdo primero que todo, hay unos proyectos que vamos a construir, unos postulados. En pantalla está el primero, sería el amplificador de audio, que ya lo vamos a mostrar. Sería el principio del carrito a control remoto, que también lo tenemos ya simulado, y sería el encendido de luces con fotocelda. El carrito es el que está en pantalla. Simplemente lo que van a tener que hacer es simular todo el circuito, hacer el análisis circuital de él y montarlo en el Eagle. Sí, para todos los proyectos, hacer lo mismo. Hacer la simulación, montarlo en Proteus o en otro simulador, hacer su análisis, o sea, verificar cómo funciona y pensar en cómo van a ser los elementos físicos y irlo a montar en el Eagle. Listo. Si se varan por una librería, entonces ya está un video prediseñado, ¿cierto? Un video pregrabado en el cual hablamos de cómo construir las librerías. Bien, y por último, este señor, que es el último proyecto, que sería el encendido de luces con fotocelda. eh, a diferencia del carrito del amplificador que ya tienen su simulación, este no la va a tener, entonces van a tener que construirla desde cero y lo único que van a tener que consultar es cómo construir un sensor infrarrojo. ¿Listo? El sensor infrarrojo lo van a acoplar al esquema que les voy a mostrar del relé de estado sólido, pero la condición es que se encienda una carga con un sensor de algún tipo, en este caso un sensor infrarrojo, estamos hablándolo desde hace unos días, eh, con la condición de que sea un relé de estado sólido. ¿Listo? Muy bien, vamos a arrancar entonces con el carrito, eh, uno de los proyectos. Este es el principio de funcionamiento del carrito con puente H. Eh, no necesariamente tiene que ser con puente H, a modo de transistores se puede hacer, pero pues resulta que el puente H es un arreglo de transistores interno que aprovechamos para que, no solamente para la seguridad del carrito, pues que no me vaya a hacer un corto en los motores, sino que también me permita, por ejemplo, avanzar, ir a derecha, pero no avanzar y ir hacia atrás o ir hacia derecha y hacia izquierda al mismo tiempo, ¿sí? Sino que lo bloquee. Bueno, te explico esta partecita de acá, la parte de arriba. El carrito siempre va a haber un uno por acá, por esos pines. Cuando el puente H detecta de que por acá hay un VCC, una polarización positiva, él no va a hacer nada. Cuando él detecta un cero y empieza a comparar entre la entrada uno y 2, si en la entrada uno y 2, que es mi primer motor uno y 2, véalo, este es el primero, si él detecta de que hay un cero por acá, o sea, un GND acá, y aquí hay un BCC, entonces pues lo que va a hacer es que me va a girar el carrito hacia un lado o hacia el otro. ¿Listo? Entonces miren, mmm, ¿cómo le digo yo a él entonces que mire un GND o un BCC? Miren, él siempre va a haber una tierra, ¿sí? Siempre y cuando, perdón, siempre va a haber un BCC, mírelo, por medio de esa resistencia que se llama una pull-up, cada uno de los pines. Él siempre va a haber un estado positivo, ¿sí? Positivo. Pero cuando yo bajo el switch, vengo y polarizo un transistor para que venga y este pin se vaya directamente a tierra, ¿sí? O sea que él va a ver un cerito y lo compara con este uno, ¿sí? Él va a ver un positivo y él va a ver, y por el otro lado un negativo, entonces va a empezar a rodar. Lo mismo pasa con este. Si yo lo pulso, ¿sí? Él lo que va a hacer es que me va a enviar ese pincito a cero. Ya no lo va a ver la resistencia, sino que lo va a ver como un cero. Y cuando lo ve como cero, entonces este está en uno. O sea, está directamente a VCC, mírenlo acá por esta resistencia. Entonces, ¿qué va a pasar? El carrito va a girar hacia el otro lado. Pero si los dos están sin tocar estos dos pulsadores, los dos pines van a ver un VCC, miren, por medio de estas dos resistencias, R2 y R4. ¿Sí? El carrito no va a girar. Y si los dos switch están hacia abajo, quiere decir que por este punto está viendo una tierra y por este está viendo una tierra, es decir, que tampoco va a girar. Y es el mismo caso para el motor que está a 1 y 3, a IN 3 y a IN 4. O sea, la salida 3 y 4. Esto es simétrico, por decir
algo, la entrada 1 y 2, también está, va a comandar la salida del motor 1 y 2, ¿cierto? Las salidas. Y lo mismo 3 y 4, entonces las salidas 3 y 4. Bueno, y por acá hay unos enables que siempre tienen que permanecer activos. El enable A es para el motor 2, para el motor 1, y el enable B para el motor 2. Y por acá hay lo que son unos pines de sensibilidad que en este caso no estamos utilizando, entonces los enviamos directamente a tierra. Hay que hacer una aclaración y es que si yo quiero sacar cablecito o si quiero establecer un módulo de comunicación inalámbrico, entonces lo que hago es que coloco un cable, saco cable desde acá largo de 2 metros, por ejemplo, y en el controlcito, entonces lo que coloco es una batería de 5 voltios, en este caso, y el switch. Y el switch va a salir directamente hacia las entradas del carrito. O si no, entonces, como les digo, un módulo de comunicación acá con un codificador y aquí, después en el codificador con el control remoto. Y el decodificador acá en estos 4 pines que sobran, ¿sí? Este pin y estos 2 pines, el decodificador, para que me capte esos mensajes que yo voy enviando. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a simular. Vamos a simular. Esto es lo mismo que tienen que hacer el grupo que escogió el carrito. El proyecto está muy fácil. Simplemente es hacer esta misma simulación y diseñarla. Entonces, bueno, vamos a darle acá simulación. Caso que no voy a poder hacerlo con el amplificador, ya les voy a mostrar por qué. Miren que los dos carritos, los dos motores muestran que están parados. Si yo le doy acá en pulsar, miren que él gira hacia un lado. Si yo pulso en este, gira hacia el otro, no sé si lo vieron, ¿sí? Gira hacia izquierda y él gira hacia derecha. Pero en el caso en el que estén girando los dos, miren, gira hacia izquierda, hacia derecha. Entonces, ¿qué pasa? Se bloquea. ¿Listo? Se bloquea. Yo tengo que pulsar los dos por separado. Listo. Si este es el caso del motor hacia adelante, entonces miren, hacia adelante, hacia atrás, perdón, este es hacia atrás y este es hacia adelante. ¿Listo? Ahí tenemos el carrito comandado con los dos controles, mírenlo ahí. Listo. Izquierda, derecha, adelante, atrás. Bien, es que yo quiero girar el carrito hacia atrás al mismo tiempo que lo voy a girar hacia izquierda. Entonces sí, hágale. Eso sí lo puede hacer. O lo puedo también girar hacia derecha. Lo ahí, mientras que voy hacia atrás. Eso lo puede hacer. ¿Listo? Lo que no puede hacer es girar hacia adelante y hacia atrás, porque lo bloqueo. Listo, espero que lo hayan entendido. Ahí están todos los valores de los elementos. Una resistencia de base, las resistencias pull-up que tienen 10K todos para garantizar el 1. Es un divisor de tensión, no deja de ser un divisor de tensión acá. Y acá lo último tenemos unas protecciones, ¿sí? Que si el motor entra hacia acá, entonces pues que no va a entrar hacia ningún otro lado, sino solamente hacia izquierda, hacia derecha, hacia adelante y atrás. Estos diodos pueden ser reemplazados si utilizan otro tipo de puente H, ¿sí? No los necesitarían, pero en este caso sí los van a necesitar. Otra cosa, si ustedes quieren utilizar en la vida real, porque no consiguieron el L298, el puente H, eh, a la corriente que él maneja, que es mayor a esta, no, creo, no, si no estoy mal, es de 4 amperes y este es de 2 amperes. Entonces, si no consiguen el L298, que es de más corriente, entonces utilizan el L293 y la configuración de pines es muy parecida. Miren, en el BON 1, en el BON 2, entradas, lo que no tienen es pines de sensibilidad y listo. Muy bien. Listo. Aclaración, otra aclaración, última aclaración con este proyecto y es esta. Este control, fíjense en de que toda la parte de control está a 5 voltios y el motor, que es BS, está alimentado por medio del puente H con 12 voltios. O sea, el voltaje es un poquito mayor y la corriente, la batería que se utiliza acá, es mucho mayor porque pues los motores consumen mucho, mientras que la parte de control no. Por ejemplo, acá podríamos tener fácilmente una batería si fuera una aplicación real, una batería de moto o sí, una batería un poco más grande, mientras que acá podríamos tener un módulo de comunicación con 5 voltios, una batería ahí, un circuito ahí con una batería de 9 voltios, una batería cuadrada o un acople de 3 baterías a 1.5 voltios, una triple A o doble A. Listo. Entonces, pilas con esto, 5 voltios acá a la entrada, esto se puede compartir si quieren, esta entrada de alimentación, si es que el carrito tiene su propio control ahí mismo, y 12 voltios que sería la batería la tensión del motor. Listo, termino entonces con esta.
Ese sería entonces, bajo un poquito más hacia acá para que vean, para que puedan repetir el video, no es más que esto. Como les digo, este no lo deberían de incluir, si no lo tienen que incluir, si incluyen este, o si incluyen este, entonces no incluyen este, ¿listo? Bueno, ese mismo lo diseñan y muy bien. ¿Qué diseño THT? Para que sepan. Listo. Muy bien, entonces mostremos el otro proyecto. El otro proyecto entonces sería, ya hablamos del carrito, ¿sí? Ya hablamos del carrito. Ahora entonces vamos a hablar del amplificador de audio. ¿Qué pasa con ese señor? Fue un diseño que ya hemos hecho algunas veces, ha funcionado muy bien. En principio, para una muestra de laboratorio un poco más completa, realmente esa parte no la hicieron los estudiantes, sino que lo hicimos nosotros, y fue captar una señal de un audífono con la señal más, con la música más pesada que se puede haber encontrado. Sí, fue algo así como un hardcore metal, no sé qué. Y, y obtuvimos una señal de 800 milivoltios. ¿Sí? Entonces voy a aproximarme un poquito más para acá. Bueno, hagamos una vista principal de todo lo que es el circuito. Sí, es esta. Les voy a explicar desde acá antes de que aproxime cada cosa. Voy a dejarlo un poquito más grande, a ver, hasta lo máximo que me pueda dar. Creo que por acá. Y les explico con una vista eh, parabólica de todo esto. Esta primera parte hace parte de la etapa de acondicionamiento y preamplificación. ¿Sí? Una etapa de acondicionamiento y preamplificación. Esta virgulilla que está acá es mi señal de audífono. Entonces, ojo con esto, porque ustedes acaban a tener que consultar cómo se conecta un plug, un jack monofónico. En este caso, este es monofónico, ¿sí? El sonido estereofónico. Entonces, ustedes tendrían que dividir esta etapa final del filtrado, la tendrían que dividir en dos, para que les salga por un lado estas frecuencias y por un lado otras frecuencias. Es decir, desde aquí para acá, el circuito cambiaría. Tendríamos un sumador por acá, otro sumador por acá y otro sumador, por decir, para una señal principal monofónica. Este es monofónico, mírenlo, solamente sale a un parlantico. Ustedes podrían consultar cómo hacer el estereofónico, pero pues para ya el análoga 2. Listo. Vamos a empezar. Esta parte es del acoplamiento, como les decía. Esta parte es de un inversor de un modo inversor, un amplificador en modo inversor para la preamplificación. Y por acá tenemos, en esta primera parte del filtrado, tendríamos un filtro pasabanda, es todo este filtro está acomodado con una topología que se llama Sallen Key. Y por acá vamos a tener un filtro eh, pasabajos y otro filtro que se llama el pasalto. De hecho, el filtro, el filtro en sí es todo este, miren, de acá para acá. Este es el pasabanda, este es el pasabajos y este es el pasalto. Estos tres señores que están acá son un amplificador en modo inversor cada uno, pero con una posibilidad de manejar la realimentación. Es decir, que en este caso sería el volumen, ¿sí? En este caso sería el volumen perdón, la modulación de frecuencia de cada uno de estos señores. ¿Qué es esa modulación de frecuencia? Entonces ya lo vamos a explicar, que es este primer grafiquito de acá. Listo. Después vamos a tener esta partecita de acá, que es un amplificador configurado como sumador. Acá le entran las tres señales y con él, entonces yo digo, listo. ¿Cómo finalmente me va a quedar modulada esta señal cada vez que yo la module? Y por último, entonces vamos a tener otro amplificador configurado en modo inversor. ¿Para qué? Para el control de volumen general. Ese es el volumen general. Es decir, acá entraron las modulaciones. Miren, modulé acá el bajo, modulé acá la banda, y modulé acá los altos. Ya después de que se tengan estas tres señales acá sumadas, entonces me va a salir una sola señal. Es decir, esta. Vamos a ver cómo queda, si queda solamente en un bajo, en un alto o en un pasabanda. O un rechazabanda, ¿cierto? También. Y acá modulo el volumen de esa señal que sale de acá. Aquí vengo y la acoplo, o sea, hago un seguidor de tensión, vuelvo y la acoplo para aquí, ¿para quién? Para dar finalmente una salida a un amplificador de corriente, en este caso es un tipo D. ¿Listo? Si no estoy mal, este amplificador quedó a 1 ampere, a 1 ampere. Listo.
Bien, esas son las etapas, entonces resumo: preamplificación, filtro pasabanda, filtro pasabajo, filtro pasalto, hace parte de la parte del filtrado, ¿sí? La etapa de filtrado, preamplificación, filtrado. Acá se suman las señales de la amplificación, del filtrado, perdón. Y acá entonces se modula el volumen y se acopla a un circuito de amplificación de corrientes. Bien, ese es básicamente nuestro ecualizador de audio. Ahorita sí, enfoquémonos, antes de mostrarles cada partecita, voy a enfocarme en este señor de acá. La señal que entró desde el audífono fue esta señal. La señal que entró del audífono fue esta señal. Qué pena, lo acomodo primero. Fue esta señal. Miren, esa señal tiene un máximo de 800 milivoltios. Desde acá hasta acá, lo máximo que me muestra la gráfica es 1 voltio. Aquí tengo 800. Y la señal que va a salir es exactamente la misma. Ustedes pueden compararla a ojo. Es exactamente la misma. Pero salió con una amplificación de 10 veces la señal de entrada. Es decir, aquí podemos ver que la señal vino ya no es desde menos 800 milivoltios hasta 800, sino desde más o menos menos 10 voltios hasta 10 voltios. Es decir, que él amplificó un poquito más de 10 veces. Y la comparación la podemos hacer acá. Miren, esta señal chiquita que está aquí, increíblemente es esta señal de entrada, esta chiquita que está con verde, y la roja que está un poquito más grande, es esta de salida. ¿Cómo sabemos que es la de salida y la de entrada? Pues miren las etiquetas acá, de salida y de entrada. Listo. Y esta señal la obtenemos de una respuesta en frecuencia. Por detrás hay algo que se denomina un análisis de Bode, un diagrama de Bode, pero pues eso no viene al caso en este momento, sino que lo pueden consultar después. Y básicamente entonces lo que verificamos fue que acomodando los moduladores de frecuencia, es decir, estos tres, acomodando los moduladores de frecuencia para ver las tres bandas, entonces obtuvimos una respuesta en frecuencia en un tiempo determinado de la canción. Listo. Es decir, para verificarlo, para simular este mismo señor, entonces tendríamos que tener una entrada de audio acá, una entrada de audio física, eso es lo especial del programa. Yo capto un tramo de la señal, voy a darle acá doble clic un momento. Yo capto un tramo de la señal y eh, podría obtener la canción como tal, física de la canción, podría obtener a la salida del simulador el análisis espectral, ¿sí? La respuesta en frecuencia. Entonces, eso es lo bueno del programa. Ustedes le dan una entradita de audio y seleccionan cuál es la entrada de audio que van a tener, mírenla acá. Y ese recortecito, ustedes lo podrían, bueno, lo buscan acá, ¿cierto? Donde lo hayan dejado. Y el programa les va a simular, depende de estas frecuencias, la modulación, les va a mostrar de cuánto quedó la salida. ¿Sí? Eso es algo especial en este caso. Listo. Eh, no sé si de pronto la señal se me alteró, ¿no? No se me alteró. Listo. Muy bien. 800 milivoltios para la entrada y 10 voltios para la salida. ¿Listo? Muy bien. Muestro cada partecita para que ustedes puedan copiar los valores. Mírenlo acá. Esta primera, entonces ya dijimos que era la preamplificación, ¿sí? Acá tenemos un modo seguidor, acá tenemos un modo inversor, ¿sí? Modo inversor. Por acá, un poquito más adelante, empezamos entonces con los filtros. Miren, acá íbamos, empezamos con los filtros. Acá tenemos un filtro central que es el pasabanda, ¿sí? Acá tenemos entonces la modulación, que sería ese RB3, con ese RB3. Más arriba entonces tenemos la señal del filtro pasa abajo, también con RB1, que es la modulación del filtro. Tenemos acá el filtro pasa alto. Listo, ahí están los valores. Y lo metemos todos a un modo seguidor, que es ese U1, ¿sí? Ese U1. Ahí también están los valores. Bien. Eh, También tenemos acá una modulación del volumen,
que es el RB4, y tenemos un acoplamiento con el U3. Listo. Y por acá tenemos entonces finalmente la amplificación de corriente con los tips 41 y 42. Muy bien. Por último, estas partecitas, ¿cómo se sacan? Simplemente sería desde acá, decirle input o output. En este caso, este es un output, ¿sí? Este sería un output. Listo. Bueno, entonces, ya por último, les muestro el análisis en frecuencia. Por último, el análisis en frecuencia, que sería este. Esta parte de acá corresponde al filtro pasabajo. No lo voy a mostrar, está arriba, ya les mostré. Este es el pasabanda, ¿sí? En una frecuencia específica, miren que está como entre los 700, 600 Hz hasta los, más o menos como hasta los, yo diría que unos 3, no, unos 5 kilohertz, ¿sí? Más o menos. Más o menos como entre eso, como entre 700 Hz y 5 kilohertz y 6 kilohertz. Listo, está la frecuencia el pasabanda. En este momento, yo lo puedo variar más para que se me expanda un poquito más esto hacia acá. Y voy a obtener la variación en una frecuencia específica de la canción que yo monte. Bueno, listo. Listo, muchachos, entonces ahí dejo otra vista. Por último, para que vean cómo están las conexiones, cómo van las conexiones de cada una de las etapas. Y con eso entonces ya lo que deben de hacer es mirar la referencia del amplificador operacional, TL084, estas son puras resistencias, ¿sí? Hago un énfasis también en esto, ustedes tienen que tener una amplificación, una alimentación dual, porque el amplificador es más VCC y menos VCC, ¿sí? Entonces aquí deberían de tener un wago para la alimentación, pero un wago de tres que va a ser BCC menos BCC y un punto común que es la tierra, ¿sí? Que es la tierra con la cual eh, se acomoda todo el circuito, mírenlo acá, ¿ves? Y también pues un jack monofónico, que sería esta entradita de acá y se acopla también a tierra. Y lo mismo para la salida, ¿listo? Entonces pilas con eso, el wago debe de ser de 3 para la alimentación, ¿listo? Entonces ya no me enfoco más en esto. Estos manes que están acá también es puras alimentaciones. Por ejemplo, en este caso es una alimentación de 12 voltios para hacer la amplificación de corriente. Mientras que aquí tenemos más 12 y menos 12. Entonces se puede aprovechar para esa alimentación del- de la amplificación de corriente. Listo. La fuente a 12 y menos 12 se puede colocar eh, también para la amplificación de corriente. Listo, muchachos. Otra cosa que puedo decir acerca de él, y es que ustedes van a ver de que hay unos amplificadores que no están conectados por el 4 y 11, que es la alimentación. Miren acá, por ejemplo, en este caso. Miren que este no está conectado y este sí está conectado. Y es porque este encapsulado es el encapsulado, este es el primer elemento, es el mismo encapsulado. Miren, U3A, U3B ya no está alimentado porque ya alimenté el amplificador. ¿Y cuántos hay? Deben haber un C y debe haber un D, ¿sí? En el circuito, un C y un D. En este caso no los encuentro fácil. U3A, U3B, bueno, por acá deben de estar, también deben estar sin alimentación. U3C y U3D deben de estar sin alimentación. Entonces, ya saben, los que están sin alimentación es porque es un solo encapsulado que lleva 4. Mírenlo acá, U3C y U3D, mírenle que tampoco llevan. Y si vamos a hablar del U1, entonces hay unos que tampoco, y U2 y tampoco llevan, ¿sí? Espero que me haga entender. Ese encapsulado tiene 4, el TL084 tiene 4 de estos mismos. Listo, ya no más, ya no me enfoco más en este. Voy a mirar el último proyecto, que sería el encendido de luces por medio de un relé de estado sólido. Bueno, entonces ya este tampoco, ya el amplificador de audio ya lo analizamos. Ahorita entonces miremos con el encendido de luces. ¿Qué es la clave de este señor? Un esquema general del relé de estado sólido. Entonces mírenlo acá. Este es el relé de estado sólido, ¿sí? Lo que tienen que hacer, ya hicimos
un pregrabado de este señor, un optocoplador con un TRIAC, y lo comparábamos con un relé y hablábamos de, bueno, las ventajas que tenía, las desventajas. Solamente acomodamos una resistencia para que limitara el LED interno que tiene el optoacoplador y acomodamos una resistencia para garantizar el disparo del TRIAC hacia la carga. Montamos por acá una lamparita, les recuerdo, y por acá montamos simplemente una señal de una batería para que, y con un switch, para que cuando le diera ese switch, entonces entrar la señal y me activar la carga. En este caso, entonces ya vamos a hacer un poquito diferente. Ya lo que vamos a tener es este circuito completico con las protecciones, con este mismo diodo Zener, un diodo Zener a 15 voltios, ustedes lo pueden consultar si no lo encuentran en el Proteus, Zener de 5 voltios, y ahí les va a salir la referencia y ustedes van a buscarlo en el Proteus, ¿listo? Y en el Eagle también. Todos los circuitos que deben de hacer son en THT, o sea, en elementos de inserción con pin redondo verde. Pero si ustedes quieren hacerlo en SMD, no hay ningún problema. La recomendación es que lo hagan en THT para que podamos sacarlo físico tal cual entonces lo hagamos. Piensen en que lo van a sacar físico. No piensen en que es una tarea, sino que lo van a sacar físico. ¿Listo? Y lo van a ver funcionando. Entonces hay que tener mucho cuidado con cada cosita. Estos dos pines son los pines de alimentación. Yo acá entonces ingreso y enciende un LED. Ese LED también, pilas con eso, todo esto lo deben de colocar. Este transistor es un 2N3904, puede ser reemplazado por un 2N2222. ¿Qué más tengo por acá? Tengo una entrada de una salida que, como les digo, hay una red snooper acá em, que puede ser, que debe de ser integrada dentro del proyecto. Entonces, con esa etapa de potencia, ya deberían de incluir, por ejemplo, el fusible. En la simulación no necesitan un fusible, pero pues sí sería bueno que lo incluyeran. Y ojo con esto, con las medidas de cada uno de los elementos. ¿Sí? Las medidas de cada uno de los elementos. Por ejemplo, las resistencias de 2.2K, de 220, todas estas resistencias que aparecen pueden ser de 7.5 milímetros a un cuarto, medio watt. ¿Sí? El resto de elementos, entonces, ustedes los deben de consultar, ¿sí? Un diodo 1N4004 es el N4004, el Q4015 tiene un encapsulado TO220, por TO220 lo pueden encontrar. Bueno, nosotros ya hicimos un previo de este elemento, entonces espero que lo puedan, que lo puedan realizar, ¿listo? De hecho, no, de hecho ya me estoy acordando, nosotros diseñamos este elemento. ¿Sí? Nosotros lo diseñamos. Ustedes tendrían que coger ese diseño y acoplarlo al sensor infrarrojo, o sea, adicionarlo a ese esquema y después construir sobre esa OAR que tiene. Este proyecto está bastante fácil por lo que hemos hecho, porque es un trabajo que ya hicimos en clase. Entonces, solamente es añadir ese sensor. Ustedes vienen y lo acoplan en la simulación, aquí en la entrada. Esta simulación no la hicimos completa, lo realizan. Después de que les funcionó metiéndole por acá 5 voltios, entonces ustedes lo que van a hacer es que, listo, funcionó la carga acá a 110 o a 220 o a 440 o a 400 voltios, es como que es lo que permite el TRIAC. Y ya después de eso, entonces ustedes dicen, listo, ya funcionó hacemos el sensor infrarrojo o el fotoeléctrico o el que quieran utilizar. Funcionó, entonces vienen y ya la ciencia es acoplarlo acá, acoplarlo a esta entrada. Ya funcionó sensor, funcionó con el relé de estado sólido, listo, van y lo diseñan. Ah, pero es que ya tenemos un diseño de el relé de estado sólido. Listo, hay que diseñar este sensor en el mismo trabajo, en el mismo punto SSH que tenemos del relé, van y acomodan el sensor y lo acomodan su circuito, circuitalmente, al circuito que ya tienen de la OR del relé de estado sólido. Y ese sería entonces el proyecto final. Yo pienso que ya está todo claro, creo que ya está todo claro. Entonces, ya con esto pueden diseñar su proyecto. Mm, Voy entonces a hacer ya seguimos entonces con la parte de la finalización de cómo es la configuración inversor y no inversor del amplificador operacional. ¿Listo?